Carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios 4. Estamos empezando el año, empezando estos estudios otra vez de jueves. Y leyendo esta carta y particularmente estos versos, podía darme cuenta cuántas veces estamos tan lejanos de poner nuestros ojos en las cosas que el Señor quiere que pongamos en realidad nuestros ojos, que caminemos hacia donde Dios quiere que caminemos, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y al no tener esa perspectiva clara de por qué el Señor nos ha puesto particularmente en esta temporada, en esta época, en esta ciudad, en esta iglesia, etcétera. Y aparte con un llamado particular, con un llamado que nosotros, que todos como iglesia tenemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones, y una labor importante. Ahorita decía nuestro hermano Rogelio de esa labor que nosotros tenemos como iglesia con respecto al testimonio de quién es Cristo, de la obra de Cristo. Sin duda tenemos cosas importantes dadas por Dios, las cuales tenemos que hacer en esta tierra. Pero como decía hace unos minutos, muchas veces perdemos nuestra perspectiva o empezamos a ver cosas que nos desalientan, nos desaniman, aún en esa labor, aún en lo que sabemos que Dios nos ha dicho que hagamos. Sabemos que Dios nos ha dado instrucciones, que Dios está con nosotros, sabemos de sus promesas, la autoridad del Señor al mandarnos a ser discípulos, a predicar la palabra del Señor. Pero al poner nuestros ojos en otros lugares, en otras quizá personas, situaciones, las circunstancias, desfallecemos, como dice el apóstol Pablo en estos pasajes que vamos a leer más adelante, ¿no? Nos cansamos, ¿no? Al empezar a ver las cosas que se ven. Como vamos a ver más adelante, el Señor nos anima y nos indica el poder fijar nuestros ojos en aquellas cosas que no son evidentes. Puedo pensar tal vez como en el apóstol Pablo, quizá viendo las cosas terrenales o que cualquier persona vería en su época, alguien con una quizá carrera prominente religiosa, alguien reconocido, alguien con una posición en muchos sentidos importante, de pronto termina en la cárcel, de pronto abandonado. Dice el mismo apóstol Pablo: todos me han abandonado excepto, ¿no? Y solamente hay un par de personas que están con él, y finalmente sus días parecieran no ser los de una persona exitosa, o al menos no de una persona exitosa de acuerdo a las cosas temporales, de acuerdo a las cosas que se ven. Y que, como te decía, es muy fácil que nosotros veamos, ¿no? Que veamos y al no darse ciertas condiciones, ciertas situaciones, entonces desanimarnos, cansarnos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo y lo advierte que estos tiempos iban a ser tiempos peligrosos. Así que, hermano, no estamos viviendo necesariamente un momento sencillo de la historia, no estamos viviendo un momento fácil para llamarse un discípulo, un seguidor del Señor, no a menos desde esa perspectiva de las apariencias. Y bueno, abre por favor tu Biblia. Bueno, ya la tienes ahí, 2 Corintios 4, verso 13. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer hasta el verso 18. 2 Corintios 4, verso 13 dice así: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Verso 15: porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios.
Por lo tanto, dice el verso 16, por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, inclina tu rostro y oramos. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque sabemos de ella, Señor, que toda es útil para nosotros, Señor, para instruirnos, redarguirnos, Señor. Y te pedimos eso, que a través de tu palabra hables a nuestro corazón, que nos des el entendimiento claro, Señor, y la lucidez en nuestros pensamientos para poder entender lo que tu palabra dice, Padre, y para poder vivir de acuerdo a lo que leemos en ella, Señor. No solamente entender cierta información, no solamente entender lo que dice la Biblia, Señor, sino que este entendimiento nos lleve a vivir una vida, Señor, que te glorifique para tu gloria, y una vida, Señor, en la cual se refleje el amor por quienes tú amas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice el verso 13 que ya leíamos, segunda la carta a los Corintios 4, verso 13. Vamos a leerle una vez más. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. El apóstol Pablo está haciendo referencia al libro de los Salmos. Él está recordando palabras que ya están en la escritura misma y aplicándolas y haciéndolas, vamos a decirlo así, vigentes para la iglesia en Corinto, para el momento que ellos estaban viviendo y para el momento que también está viviendo el apóstol Pablo, y para lo que más adelante va a enseñar y va a instruir a esta iglesia en Corinto. Creí, por tanto hablé. Nosotros, ya te decía hace unos minutos, tenemos una labor hecha, una labor dada por nuestro Señor de hablar las buenas nuevas, de decir la obra de Cristo, de decir lo que el Señor nos ha dicho que digamos. Pero algo importante que está citando el apóstol Pablo, como te decía, tomando el libro de los Salmos, pero aplicándolo a lo que él está viviendo y que hoy es importante que nosotros veamos. El apóstol Pablo, antes de hablar, antes de decir algo, antes de que nos paremos a hablar y decir algo, dice la palabra, creí. Creí, y como una consecuencia de la fe que el apóstol Pablo tenía, que el salmista tenía en su momento, dice, por tanto hablé. Hay algo importante a considerar en todo lo que hablamos, en lo que decimos, en la labor que el Señor nos ha dado por transmitir a las personas que nos escuchan. Primeramente, creerlo. Por eso sigue diciendo el verso y dice: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No podemos salir y pretender hablar y solamente hablar y decir aquellas cosas que no creemos, que no están en nuestra convicción. Y esta cuestión de creer, acuérdate que la palabra fe que se ocupa en la Biblia, que sin duda habla de estas cosas que entre comillas, creemos, pero no solamente está hablando de esas convicciones o esas verdades que están en nuestro corazón, sino la palabra fe tiene mucho que ver también con la palabra fidelidad, con una forma de vida fiel a lo que hemos escuchado. Dice la Nueva Traducción Viviente en este mismo verso, dice: sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Leía la Nueva Traducción Viviente porque me parece importante, por si no ha quedado claro con la versión anterior, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros predicamos, dice esta versión, la NTV, nosotros predicamos porque lo mismo que tenía el salmista en su entonces, lo mismo que él tenía en su corazón, primero dijo, y dice esta versión: creí en Dios, por tanto hablé. Una convicción, una fidelidad y una confianza primero puesta
no en las cosas terrenales, no en las cosas que vemos, no en las cosas que salen en la tele, no en las cosas en las cuales las personas de la cultura, del tiempo en el que vivimos ponen su confianza, sino aquí hace una aclaración importante. Dice, creí en Dios. Nuestra fe y nuestra confianza no está en nuestras capacidades, en que nosotros podemos hacerlo. No está en nuestra elocuencia o en que nosotros hemos soportado y podremos hacerlo en cualquier momento. Las cosas que implique el predicar, como dice aquí, hablar, predicar, como dice la Nueva Traducción Viviente, sino en la confianza primeramente cimentada en nuestro Señor. Dice el verso 7, ahí del mismo capítulo, segunda a los Corintios 4, verso 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahorita ahondamos un poquito más en este verso 7, pero quisiera seguir leyendo lo que dice el verso del 8 al 10. Dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Entonces, la fe. Creí, por tanto, hablé. Esta fe que nosotros tenemos, que es un regalo de Dios, que es algo que Dios nos ha dado y que no es correspondiente a nuestro talento o a nuestras capacidades, porque está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Estoy afligido en ciertos momentos, perplejo, estoy siendo perseguido y sabes que estoy derribado de pronto, y hay muchas situaciones a las cuales me he estado enfrentando y que sin duda que si yo me veo a mí, que si yo veo lo que estoy padeciendo, lo que estoy viviendo, no habría un motivo para seguir. Aunque bueno, vemos el contraste en todo esto. Sí, afligidos, pero ¿por qué entonces no estoy agobiado? ¿Por qué estoy perplejo, pero no desesperado? Porque, una vez más, creí en Dios, por tanto hablé. Por esa confianza, repito, no puesta en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que hacemos, sino más bien en nuestro Señor, en esa fe que el Señor ha depositado en nosotros y que Él mismo sustenta. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y es importante que podamos saber esto. Los importantes en medio de la obra del Señor, de esta labor que el Señor nos ha entregado, que nos ha dado por hacer, no somos nosotros, ¿no? Nosotros somos especialistas en querer ocupar el protagonista de nuestra historia, de la historia de la iglesia, de la historia de mi familia, etcétera. Nosotros, repito, somos profesionales en poder nosotros llegar hasta el punto de ser nosotros los importantes. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Aquí dice, este tesoro que el Señor nos ha dado, lo ha puesto, dice aquí, en vasos de barro. Nosotros lo que somos es solamente vasos de barro. Llama la atención esta expresión, un vaso de barro, quizá hoy no signifique, al menos no completamente, lo que en ese tiempo implicaba o significaba un vaso de barro. Un vaso de barro, el barro es un material bastante más económico, por no decir barato, ¿no? que otros materiales, que el vidrio, por ejemplo, ¿no? O que el metal, no sé, que la porcelana tal vez, no sé. El barro es un material también desechable, un utensilio de barro en ese entonces, si se rompía, no había la oportunidad de poder una vez más traerlo, pegarlo. El vidrio, por ejemplo, se podría volver a fundir y poder reutilizar, y así muchos de esos materiales
más caros. El barro era algo mucho más cotidiano, mucho más económico, un tanto desechable, ¿no? No era tan duradero, entonces era algo que usaban continuamente, repito, porque no implicaba un desembolso económico, y si se rompía y si se perdía la vajilla de barro, no era algo que necesariamente las familias iban a lamentar con mucha tristeza. Más bien, los vasos de barro eran, como ya decíamos, de poco valor, eran baratos, poco apreciados. El Señor ha puesto ese conocimiento, esa labor, ese mensaje, no en porcelana fina, no en personas o utensilios que quizá el mundo podría apreciar por sus múltiples conocimientos, talentos, capacidades, sino todo lo contrario. Dios eligió poner esto en platos comunes, corrientes, ¿no? Platos de todos los días, no en platos finos, como ya decíamos, no en utensilios necesariamente finos. Porque ¿quién podría de nosotros decir que el Señor nos ha tomado por nuestras capacidades o por lo que nosotros hacemos? Si tú piensas, o si alguien piensa que es inteligente, ¿no? El Señor me usa por inteligente. ¿Sabes qué, hermano? No somos ni el más inteligente, es lo suficientemente inteligente para ser usado por Dios, ¿no? A veces pensamos que somos, no sé, capaces, talentosos, etcétera. Pero aún esas capacidades que nosotros podemos tener y que a lo mejor sí son tal vez algunos talentos que nosotros podemos tener, a lo mejor si eres muy inteligente, a lo mejor si eres muy humilde, a lo mejor si eres muy talentoso, pero el Señor no nos escogió por eso, y finalmente, si fuera eso, no somos lo suficientemente talentosos, inteligentes para poder contener lo que el Señor nos ha dado, el mensaje y la labor que Dios nos ha dado. Así que la idea no es vernos a nosotros mismos, ni ver nuestra inteligencia, ni ver nuestras capacidades, sino, una vez más, creí en Dios y por tanto hablé. En ninguna manera soy yo, en ninguna manera es mi capacidad o el tiempo que he invertido, etcétera. Quizá cada uno de nosotros podemos decir mi trabajo, mi labor, mi talento, todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, hermano, nunca sería suficiente para contener lo que el Señor nos ha dado a nosotros, quienes somos simples vasos de barro, pero sí en las manos de nuestro Señor. Así que no nos vemos a nosotros mismos, vemos a nuestro Señor. Dice el verso 14, 2 Corintios 4, verso 14, que ya leíamos. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde están nuestros ojos? Ya vimos, en nosotros no, en nuestra fe en el Señor, en la esperanza que Él nos ha dado. Dice el verso 14, son cosas que yo te invito a poner delante de tus ojos en los momentos en los que puedas estar, como ya decíamos, perplejos, cansados, abatidos, perseguidos. Dice el verso 14, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Hay un conocimiento claro que el apóstol Pablo tenía y que quería transmitir y del cual estaba hablando la iglesia en Corinto. Esta palabra sabiendo, esta palabra era, incluso se usaba, era un término matemático, ¿no? Hablaba de alguien que hizo cuentas y que hizo una comprobación de una operación de la cual ya no tiene duda. O sea, lo checó, lo comprobó y hizo muchas comprobaciones para llegar y tener este resultado, ¿no? El apóstol Pablo está usando ese tipo de conocimiento, o está haciendo alusión a ese tipo de conocimiento comprobado. Dice aquí, sabiendo que yo creo, yo tengo la certeza
que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos otra vez? No a nosotros mismos, sino que si nuestro Señor Jesucristo fue a la muerte y finalmente fue muerto y puesto en un sepulcro, finalmente al tercer día resucitó y hoy está reinando con poder y en gloria. Y eso mismo, el mismo poder, dice el apóstol Pablo, en diferentes lugares que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el mismo poder que está en medio de su iglesia. Él es el mismo poder que está en nosotros. Aquí, así que tenemos nuestra esperanza clara. Ve ahora Filipenses 3, verso 8. Tan valioso era el conocimiento que el apóstol Pablo, la certeza que el apóstol Pablo tenía y sabía, ¿no? Que él hablaba así con respecto a ese conocimiento. Dice Filipenses 3, verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo está hablando incluso también de aquellas cosas que las personas estiman como valiosas, ¿no? Sus antecedentes religiosos, la tribu en la que él creció, de la que él provenía, la enseñanza, el cumplimiento incluso de la ley. El apóstol Pablo decía que si alguno de ustedes dice haber o piensa haber cumplido la ley, decía el apóstol Pablo, yo más, ¿no? Él contestaba eso. Creo que ninguno de acá podemos decir algo parecido, pero el apóstol Pablo decía, si alguien cree que es el mejor cumpliendo la ley, imagínate, llegar a decir esto el apóstol Pablo. Él decía, yo más. Pero sin duda, y de acuerdo a lo que estamos viendo, el apóstol Pablo no usaba eso como su confianza, como su certeza. ¿Cómo se está refiriendo a esas cosas el apóstol Pablo? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas, dice aquí, como pérdida, como pérdida. Esta palabra pérdida que nosotros vemos aquí en Filipenses, que el apóstol Pablo usa, también es una palabra que se usaba, por ejemplo, cuando un barco, ¿no? De estos grandes barcos de carga que estaban en el mar, de pronto se perdían, se hundían y entonces ya no había oportunidad alguna de rescatar ni su carga ni absolutamente nada. O sea, era hoy podríamos llamarle una pérdida total, ¿no? Es algo así como que ahora lo ves, ahora no lo ves, ¿no? Es algo que ya no existe, es algo que ya no está. Todas las cosas las estimo como que un día estuvieron, pero hoy ya no están. Ya desaparecieron. Pero lo lleva aún más, dice, estimo todas las cosas como pérdida, ¿a causa de qué? Dice aquí, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Okay. Hace un análisis, otro término un tanto matemático, y dice, estas cosas que eran valiosas para mí y que incluso pueden ser valiosas para muchas personas, las pongo en la balanza a un lado del amor de Cristo y de su conocimiento. Entonces todas estas cosas desaparecen. Todas estas cosas no tienen sentido. Y después dice, después de decir que eran una pérdida, ya definimos un poquito de qué se trata esta palabra pérdida. Dice, por amor del cual lo he perdido todo. La misma palabra, ¿no? Ya esas cosas que tenía, ya no las tengo. Lo he perdido todo y lo tengo, después dice, por basura. Nosotros podemos haber perdido algo, pero con todo añorar eso que perdimos, ¿no? A lo mejor has tenido un auto y fue pérdida total, ¿no? Pero sigues, mi carro, ¿no? Otra vez, ¿y cómo lo voy a seguir? Y tengo que, no sé,
Esas cosas que siguen estando en nuestro corazón, que siguen moviéndonos. Al principio el apóstol Pablo dice, esas cosas que tenía son una pérdida, hoy ya no están. Pero dice, y lo tengo por basura. O sea, ya no están, y después dice, y lo tengo por basura. Nadie quiere una bolsa de basura en casa, ¿no? O sea, vas y tiras la basura y pasa el camión de basura y no vas de regreso a tu casa así de, oh, mi basura orgánica. O sea, no lo querías en tu casa, ¿no? Es algo que sabes que en tu casa huele mal, trae infecciones, es algo que no es deseable, ¿no? El apóstol Pablo, aquellas cosas que perdió, ya no solo es las perdí, sino son basura. Y aunque literalmente esta palabra que ocupa aquí basura, literalmente es la palabra estiércol, ¿no? Aún más quizá, aún llevando un poco a un grado más esta cuestión de algo que es basura, algo que no quiero, algo que es comparado con el amor de Cristo, ¿no? Comparado con el amor de Cristo y el conocimiento de Cristo, estas cosas son basura, son estiércol. Esas cosas que a veces nosotros estamos viendo, que nos duele perder, ¿no? Que nos duele, yo perdí esto, yo ya no tengo hoy esto, y que hoy sí son una pérdida, pero siguen estando en nuestro corazón, ¿no? Es tiempo que midamos esas cosas que quizá ya has perdido, quizá no, pero que podamos medir esas cosas y ponerlas en la balanza del conocimiento del amor de Cristo. Y entonces vamos a tener una perspectiva más clara del valor de esas cosas y del valor que sí tenemos hoy en el conocimiento del amor de Cristo. Si ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿no? Todo ese dolor que hoy tenemos por la pérdida de diferentes situaciones, creo que va a tener una perspectiva totalmente diferente, porque es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y dice el verso 9, Filipenses 3, verso 9, y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Otra vez, no por mi justicia, no por lo que yo hice, sino por la justicia de Dios. Y dice el verso 10, una vez redunda o reitera lo que ya ha dicho antes, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo quería conocer al Señor y conocerlo aún más, y quería experimentar, dice aquí, el poder de su resurrección, aunque él sabía que probablemente el experimentar el poder de la resurrección de Cristo también implicaba con eso el participar también de los padecimientos, ¿no? El apóstol Pablo dice, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él añoraba todo de Cristo. Él añoraba y él quería y él valoraba todo de Cristo, su conocimiento, el poder de su resurrección, pero no solo eso, sino aún los padecimientos de Cristo, queriendo, como dice aquí, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte. Creo que el apóstol Pablo tenía una perspectiva que de pronto a nosotros hoy nos hace falta, ¿no? Nos hace falta ver más a Cristo, nos hace falta reconocer y saber quién es Él. Nos hace falta, creo, lo que ya leíamos en la segunda carta de los Corintios, creer en Dios y después hablar. Creer y tener la confianza primero en Cristo y después hablar. Regresa por favor, segunda carta a los Corintios 4.
Y vamos a leer el verso 15. Esta cuestión de los vasos de barro, el creer en el Señor y entonces hablar. Recuerda, el verso 14 está diciendo este recordatorio de la resurrección de Jesús y que nosotros seremos también resucitados juntamente con Él. Y en esta tierra, dice el verso 15, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Algo que me llama mucho la atención en este verso, dice, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos. El apóstol Pedro habla y dice la multiforme gracia de Dios, ¿no? Otras versiones dicen la gracia de Dios que es multicolor y que va y que se hace evidente a través de los dones, de las cosas que el Señor nos ha dado para manifestar su gracia, pero incluso a través de nosotros. Y por eso está diciendo que la gracia se está extendiendo por medio de muchos, ¿no? El apóstol Pablo sabe que el Señor lo está usando, que el Señor está usando eso que ya decíamos, incluso sus pruebas, sus aflicciones, incluso todas esas dificultades que él pasaba. El Señor está usando todo esto para que la gracia de Dios sea extendida por medio de él. Y que eso va a traer un resultado que vamos a ver más adelante. Pero empieza el verso 15 diciendo, porque todo esto es por amor a ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes. ¿Cuántas cosas nosotros podemos decir que hacemos por amor? No a nosotros mismos, porque la verdad es que muchas veces disfrazamos, ¿no? O decimos hacer las cosas por amor a alguien, aunque en realidad lo estamos haciendo porque nos satisface a nosotros, porque nos hace sentir bien, etcétera. El apóstol Pablo dice, todo esto es por amor a ustedes. Acuérdate que Pablo decía, a mí, parafraseando un poco, a mí me gustaría, o sea, yo por mí estaría en la presencia del Señor, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, el apóstol Pablo quería estar en la presencia del Señor, ¿no? No tenía, creo que no era alguien que tuviera miedo a morir. Él quería estar con su Señor. Pero dice, pero el vivir es Cristo, ¿no? Y a estas mismas personas a las cuales les está hablando, Él les dice, yo ya quisiera estar allá, pero por ustedes es que estoy aquí. Y a veces leemos un poco eso como un tanto como un reproche, ¿no? Y que pensamos que el apóstol Pablo está reprochando, ¿no? Y diciéndoles, uy, pues apúrense porque yo ya quiero estar allá, así como si fuera una especie de regaño. Y bueno, lo que nos toque, pues habrá que aceptarlo, ¿no? Pero el apóstol Pablo tenía algo en su ministerio y en su corazón por estas personas. Él sabía que él estaba aquí y su llamado y su ministerio, dice aquí, porque todo esto es por amor a ustedes. Para que lo que el consuelo, por ejemplo, que él había experimentado de parte del Señor, alguien más pudiera experimentarlo. Para que la gracia que el Señor había permitido que el apóstol Pablo transmitiera o llevara hacia otros, la gracia del Señor a través del apóstol Pablo fuera llevada de una manera eficiente. Así nosotros entendamos que el Señor nos ha dado a hablar este mensaje, a vivir este mensaje, a predicar el mensaje que el Señor nos ha dado con todas las dificultades que el estar en este planeta implica, ¿no? Ya dijimos, viendo al Señor, la esperanza en el Señor, pero el propósito no es yo
no es yo estar bien, yo sentirme realizado, yo sentir que estoy haciendo las cosas bien. Dice aquí más bien, todo esto lo hago por amor a ustedes. No lo hago por mí. Segunda a los Corintios, verso 1, vamos a leer el verso. Segunda a los Corintios, perdón, capítulo 1, del versos 3 al 5. Te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Ahí mismo, en la misma carta 1, verso del 3 al 4. Perdón, del 3 al 5. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente de los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Incluso las dificultades que el apóstol Pablo había vivido y el sufrimiento en el apóstol Pablo, él no pensaba que era solamente para él. Trato de decir, no pensaba, a través del sufrimiento el Señor me está formando a mí para que yo sea algo mejor. En realidad lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, está diciendo, sí, he padecido tribulaciones, he padecido dolor. ¿Cuál es el propósito? Para que con el consuelo que he recibido de Dios, entonces yo pueda consolar a alguien más. Otra vez, no se trata de mí, se trata del consuelo, lo que ya leíamos. Se trata de la gracia que nosotros extendemos, ¿no? De la manera en la que el Señor nos usa para extender y dar amor, consuelo, aliento, etcétera, a alguien más. No solo para nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo dice, yo estoy aquí por amor a ustedes. Yo estoy aquí por ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que quitar ahora entonces de nuestra visión o de nuestra perspectiva? No, nosotros, incluso nuestras dificultades, nosotros mismos, lo que nosotros hacemos, y poner todo en la perspectiva de que si el Señor me permite estar aquí, es para el beneficio de alguien más, para que alguien más conozca de Cristo a través de mí. Ve también a Filipenses 2, versos del 1 al 4. Te voy a leer en también la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 2, del 1 dice así: ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? Recuerda un poco lo que ya hemos estado leyendo y aprendiendo. Y con esa idea trata de ver lo que Filipenses 2 dice. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Dice el verso 2. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Dice aquí primeramente, poniéndose de acuerdo de todo corazón, que haya un mismo sentir, que haya una misma actitud, como la vamos a ver o como más adelante dice, hayan ustedes el mismo sentir o hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, que no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó, ¿no? Háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo, teniendo la misma actitud de todo corazón entre ustedes. Y dice, amándose unos a otros.
trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. ¿Cómo hacemos eso? O sea, a ver, Pablo, dime de manera práctica. Dice el verso 3, o sea, no seas egoísta. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Finalmente, Filipenses 2 narra, el apóstol Pablo narra este camino de humillación o de autohumillación que Cristo voluntariamente decidió transitar por amor a nosotros. Y dice aquí, no sean egoístas, no pienses solamente en ti, que tiene todo que ver con lo que ya estamos hablando. Pablo dice, el propósito de esto es el amor a ustedes, ¿no? No seas egoísta, o sea, no pienses en ti solamente, en las cosas que a ti te satisfacen, que te hacen sentir bien. Luego dice, no traten de impresionar a nadie, esta versión. Sean humildes. ¿Cómo hago eso? Considerando a los demás como mejores a ustedes, ¿no? Podemos pensar que lo hacemos, ¿no? Considerar a los demás como mejores. Podemos pensar que quizá lo hacemos, podemos pensar que no está tan complicado, pero quisiera que recuerdes tal vez tu última conversación, tal vez teológica, con alguien más. Esta cuestión de querer ganar el punto, esta cuestión de querer yo ser el protagonista, de yo ser, dice aquí, ¿no? Considera a los demás como mejores a ustedes, dice el verso 4. No se preocupen solo de sus propios intereses. Otra vez, esta cuestión de no ser egoísta, podemos resumir y decir, no te ocupes solo de ti. Un predicador que una vez escuchaba decía que los momentos más difíciles y tristes de su vida, él se ha dado cuenta que son cuando está pensando solamente en él, ¿no? Y creo que sí, cuando piensas que te traicionaron, que te mereces, que no te saludaron, que no te hicieron y vas a la tristeza ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando finalmente solamente en nosotros. No te ocupes de tus intereses, dice aquí, sino también procuren interesarse en los de los demás. Muchas veces estamos muy vigilantes de lo que las personas hacen por nosotros, ¿no? Muy vigilantes de que si alguien está haciendo por mí lo que debe hacer, no te preocupes y no te ocupes de eso. Nuestra labor más bien es interésate tú en los demás. Interésate tú, ¿no?, en hacer lo que hizo Cristo contigo, para que finalmente Dios sea glorificado. Regresa al verso 15 de 2 a los Corintios 4. 2 a los Corintios 4, verso 15, termina diciendo, bueno, leámoslo otra vez completo, dice, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden, dice aquí, para la gloria de Dios. Ok, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Para qué este mensaje? ¿Para qué creí, después hablé, etcétera? ¿No? Con la esperanza en la resurrección. Por amor a ustedes, decía el apóstol Pablo, por amor a ustedes y para la gloria de Dios. En ningún momento el objetivo del apóstol Pablo está en él mismo. Hermano, en ningún momento el objetivo de lo que el Señor nos ha dado por hacer debe estar centrado en nosotros, ¿no? El objetivo de la iglesia no soy yo. El objetivo de las circunstancias no soy yo. El objetivo de mi llamado no soy yo. Es por amor a los demás y para la gloria de Dios. Entonces, dice el verso 16, 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desfallecemos. Como consecuencia
de estas cosas que ya hemos considerado. Por tanto, no desfallecemos. O sea, qué es lo que me lleva a luchar, a trabajar? Por tanto, no desfallecemos, ¿no? Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Esta palabra desfallecer quiere decir estar completamente sin espíritu, estar cansado, estar exhausto. Incluso quiere decir perder el coraje, perder el coraje. ¿Por qué estoy cansado? ¿Por qué he perdido el coraje? ¿Por qué estoy exhausto? Con esto que se supone me debe mover y llevar y hacer, y veo al apóstol Pablo y lo que él hizo, y veo al apóstol Pedro y a los discípulos del Señor, y a tantas personas que viven su fe de una manera, podemos decir, sorprendente. ¿Por qué ellos pueden, ¿no? ¿Y por qué de pronto nosotros? ¿Por qué de pronto yo estoy sin coraje? Estoy cansado, estoy exhausto de lo que Dios me ha dicho que haga. Creo que es porque no ponemos las cosas en donde Dios, porque no ponemos los ojos en donde Dios quiere que pongamos nuestros ojos. Por eso no desfallecemos. Dice el verso 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Otra vez, la NTV dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Por esto nunca nos damos por vencidos. Y sí, hay situaciones evidentes. Dice la NTV, nuestro cuerpo se está muriendo, ¿no? O sea, sí, no es una mentira que te despiertes con dolor de ciática. O sea, no es una mentira. Sí, sí hay dolor, y sí, ¿sabes qué? Pues nuestro cuerpo ya no es el mismo que hace 20 años, ¿no? Ese es un hecho. Y hermano, eso, y no eres el único aparte, ¿no? O sea, todos hemos de pasar por ahí. Pero o sea, a pesar de que nuestro cuerpo, todos los días, nuestro cuerpo que se ve, está acabándose, desgastándose, está decayendo, el apóstol Pablo dice: nuestro espíritu va renovándose cada día. Por eso no desfallecemos. El Señor nos ha dado un mensaje. Y déjame terminar con estas palabras de Spurgeon. Él decía esto un poco en este contexto del cual estamos hablando. Spurgeon decía: hermano mío, si el Señor no te ha enviado con un mensaje, vete a la cama, a la escuela o cuida de tu granja. ¿Por qué? ¿Qué importa lo que tengas que decir de los tuyos? Pero si el cielo te ha dado un mensaje, dilo como debe hablar quien está llamado a ser la boca de Dios. Si el Señor no nos ha dado nada por hacer y el Señor nos ha dado un mensaje, dice Spurgeon, vete a tu granja, o sea, vete a tu oficina, vete a dormir. Pero si hermano, creemos lo que dice la Biblia, que Dios nos ha dado un mensaje, decía Spurgeon, dilo como debe hablar quien está llamado a ser la boca de Dios en esta tierra. Hermano, inclina tu rostro y terminamos orando. Padre, te damos gracias porque eres bueno y porque en tu palabra, Señor, hemos encontrado de ti y para ti, Señor, lo que es provechoso para nosotros y lo que es también para tu gloria, Señor. Te pedimos, Padre, que lo que leemos, lo que estudiamos, estos versos, Señor, por los cuales hemos pasado, no solo hoy, Señor, sino que hemos leído multitud de veces, muchas veces hemos leído tal vez estas cosas, Padre. No solo nos sirvan para, como orábamos al principio, para entenderlas y para tener un
conocimiento más, Señor, sino para que podamos poner en práctica, para que podamos entender que todo esto se trata de Cristo y de ese precioso conocimiento que has puesto en nosotros, Señor, que somos simples vasos de barro, para que la excelencia, Señor, del poder sea tuya y de ninguna manera, Señor, de nosotros, Padre. Lo único que te pedimos, Señor, queremos ser esos vasos de barro, Señor. Sí, Señor, tú nos conoces y no podemos engañarte, y sabes, Señor, que nos rompemos fácilmente y nos creemos devastados, Señor, fácilmente. Y fácilmente podemos poner nuestros ojos en las cosas que no convienen, Padre. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a centrar nuestros ojos y nuestra fe solamente en tu Hijo Jesucristo, solamente en ti, en tu obra, Señor, en quién eres tú, en el poder de tu resurrección, Señor, en el llamado que nos has dado como discípulos, como individuos y como iglesia, Señor. Y que cumplamos el propósito por el cual tú nos tienes en esta tierra, Señor. Porque sí, Señor, para muchos de nosotros el morir es ganancia, Señor, pero el vivir es Cristo. Y queremos estar aquí, Señor, para hacer lo que tú nos has dicho que hagamos en esta tierra, Padre. Habla a nuestro corazón y permítenos, Señor, vivir de aquello de lo cual hablamos, Señor. Creer en ti, Señor, y después hablar, Dios. Poner nuestros ojos en la perspectiva correcta para cumplir el llamado con el cual tú nos has llamado, Padre. Te bendecimos, Señor, y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.